Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presenta. Muchos en el país parecen estar preocupados solo por una eventual crisis política tras las elecciones de este próximo 28 de noviembre. O sea, estamos a tan solo 23 días para elegir al nuevo presidente y elegir al nuevo Congreso Nacional y, por supuesto, a las 298 corporaciones municipales. Pero también en cualquier sistema político importa la economía del país. Y hoy nos queremos preguntar cuál es el panorama económico que prevalece en el país a 23 días para las elecciones de este próximo 28 de noviembre. ¿Cuáles son los retos y desafíos que enfrentará el próximo gobierno y también, por supuesto, el próximo Congreso Nacional? Hemos estado revisando noticias en materia económica para prepararnos de cara a este foro y, por ejemplo, ya ha concluido la reunión entre el Fondo Monetario Internacional y el Gabinete Económico de Honduras, reuniones que se han llevado a cabo en Washington, pero al parecer no hay aprobación de la quinta revisión. ¿Por qué? Por la crítica situación que enfrenta la empresa de energía eléctrica. Ve usted, las pérdidas operativas hoy de la ENE superan los 4.100 millones de lempiras. Y la ENE le debe solamente a los generadores privados más de 10.000 millones de lempiras. Sumado a eso, pareciera que dentro de las noticias positivas es que la recaudación tributaria ha aumentado en 6.500 millones de lempiras. Entre tanto, por cada $100 que están ingresando al país, 47 son de remesa. O sea, una dependencia de la economía de nuestro país sobre lo que envían nuestros compatriotas desde el extranjero. Nos acompaña Julio Raudales y también Ismael Cepeda. Licenciado Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas de nuestro país. A 23 días para las elecciones de este próximo 28 de noviembre, ¿cuál es el panorama económico de nuestro país? Buenos días. Hola, muy buenos días, Eric. Un saludo especial a todos los televidentes de Canal 10, TEN, Televisión Educativa Nacional, y también a mi compañero de panel en esta mañana, al amigo Ismael Cepeda del FOSDE. Creo que has hecho un primer escenario que muestra la problemática que está enfrentando actualmente el país y que podría, Eric, profundizarse en caso de que se dé una crisis política, como la que parece que se va a dar en los próximos días si las cosas siguen pintando de la forma en que han venido manejando. O sea, no hay que olvidar nunca, Eric, y eso es muy importante, y quisiera comenzar esta mañana en tu programa diciendo esto. Quizás en Honduras el elemento que más afecta a la economía es el factor político. Y eso lo venimos visualizando ya desde hace más de 70 años. Yo diría casi a lo largo de toda la historia económica del país ha sido fuertemente o impulsada o refrenada por los elementos políticos, ¿verdad? Y lamentablemente tenemos ya 12 años de estar en un bache político que nos continúa afectando, que ha venido gatillando una serie de decisiones por parte sobre todo del gobierno, del sector fiscal, que refrenan la posibilidad de que los sectores productivos se dinamicen aún más. Lo que el gobierno hace o deja de hacer, y sobre todo los problemas en los que los gobernantes se enredan o se han venido enredando desde hace, yo diría incluso más de 12 años, desde hace unos 15 años, diría yo, cuando el país empezó a caer en esta especie de oleada ideológica, ¿verdad?, que comenzó a dividirse allá por el año 2008 y que, digamos, existió aquella primera amenaza o aquella primera intención del gobierno de refundar el país y de iniciar un camino, digamos, similar a lo que estaba sucediendo en Sudamérica, y que luego fue refrenado
de una forma bestial, diría yo, por un golpe de Estado, nos ha metido en una dinámica terrible, que, repito, ha impedido que la situación de los sectores productivos en el país pueda tener algún viso de mejora. Y además de eso, lo que se ve claramente es que el sector público, en lugar de facilitar o de generar incentivos para los sectores productivos, lo que está haciendo más bien es sacando cada vez más impuestos. Hemos entrado también en una dinámica de incremento sin ninguna planificación de la parte fiscal, lo cual ahoga todavía más las posibilidades del consumidor, en primer lugar, pero también de los productores. Ha entrado en un proceso de desorden administrativo también, con políticas muy veleidosas que un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Se aprobó un código tributario prácticamente sin el conocimiento de los afectados, y eso nos tiene en esta situación. Y luego hay que recordar que prácticamente hemos pasado los 4 últimos años en una digamos sin tener la posibilidad de saber qué es lo que va a pasar políticamente en el país. A última hora se aprueba una nueva ley de las instituciones políticas y una ley electoral y de las instituciones políticas a matacaballos. Se aprueba la emisión de una nueva tarjeta de identidad también a última hora y a matacaballos y muy politizada. No se logran los cambios que requería la población sobre el tema electoral para mejorar las instituciones democráticas en el país. No hay segunda vuelta. Estamos en una situación complicada por el tema de las inscripciones de último momento. Y toda esta situación tiene un impacto en las expectativas, no solamente del productor, sino también del consumidor y en general de la población. Esto evidentemente, sumado a las malas decisiones políticas que ya mencioné, a esa política fiscal sin planificación, veleidosa, nos tiene al borde de sumar a la crisis, a la probable crisis política que viene, una crisis económica de mayor profundidad. Ya los elementos que mencionaste sobre la revisión, la 5ª revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que probablemente no va a pasar, y a unos días de las elecciones que se anuncia esto, es una cosa terrible, y los otros elementos que tienen que ver con una presión fuerte para la inflación, para los precios internos, sobre todo por el tema del petróleo, la probable crisis que sigue en ciernes, pero que tiene ya muchísimos años de estar en ciernes, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y sobre todo, repito, las pocas posibilidades que tienen los inversionistas de poder hacer negocios en el país, están haciendo que el desempleo se vaya arraigando cada vez más y que tengamos cada vez una presión mayor también para la salida de más cantidad de migrantes en el país. Yo creo que hay que, y subrayo la primera palabra que dije, no hay que desvincular nunca el factor político del factor económico, porque en Honduras especialmente el factor político incide muchísimo en lo que pueda pasar con la economía, Eric. Bueno, me quedo con esta premisa y gracias por acompañarnos, licenciado Julio Raudales, con esta premisa. El factor político es el que más incide, el que más afecta a la economía en Honduras, particularmente, dice el licenciado Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. Nos acompaña también en esta mañana el analista del Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE, Ismael Cepeda. ¿Cuál es el panorama económico de Honduras a 23 días para las elecciones de este próximo 28 de noviembre? ¿Cuáles son los retos y desafíos del próximo gobierno y también del próximo Congreso Nacional en materia económica? Buenos días, Ismael Cepeda. Muy buenos días, sin duda es un placer estar contigo esta mañana y con el profesor Julio Raudales. Y sin duda hay más retos y desafíos que certeza para este próximo gobierno, sobre todo porque al momento que se ha hecho un esbozo en estos momentos de la situación económica del país, el principal problema que podíamos avisorar es reparar todas las políticas públicas que puedan generar
competencia, competitividad y productividad para el país. Y no solo el tema político, legal, normativo que se ha discutido durante los últimos meses, del deterioro de Estado, la caída estrepitosa de el World Justice Project, que hace una evaluación del Estado de Derecho que cayó 10 puestos solo del 2020 al 2021, es decir, hablamos de que Honduras se encuentra en el puesto 126 de alrededor 150 países evaluados en, por ejemplo, relaciones de poder, lo que tiene que ver con gobierno abierto, los procesos civiles y penales, y estos elementos del Estado de Derecho, solo en esa caída de un año, nos da un cierto, una cierta aproximación sobre el deterioro acelerado del Estado. Y luego, cuando mencioné uno de los principales retos que va a tener el país, que es en materia de competitividad, hay otro indicador, otro estudio que hace el Foro Económico Mundial, y esto nos ha mencionado durante los últimos 8 años que prácticamente el tema institucional, el tema de poder hacer trámites, por ejemplo, el tema de infraestructura productiva y estos elementos que ayudan a la competitividad, Honduras también está rezagado. Aunque se va a descontinuar otro buen análisis, que es el del Banco Mundial, que es haciendo negocios, o el doing business, sobre todo por un conflicto ahí entre los directores del Banco Mundial o quien estaba liderando este estudio que favoreció en algunos puestos a China, pero era un análisis, era una metodología que, bueno, nos decía también el costo, el tiempo de la burocracia para poder abrir un negocio. Por eso, bueno, así el nombre del informe, Haciendo Negocios, y que esto, pues, otra vez, Honduras está rezagado, está en los últimos puestos, que prácticamente en materia de abrir una empresa, los trámites, los pasos administrativos para abrir un negocio, una empresa, eran alrededor de, si no mal recuerdo el dato, de 12 a 15, cuando en promedio tienen que ser prácticamente menos de 7. Entonces, estos elementos, y como lo mencionaba el maestro Julio Raudales, bueno, las políticas públicas, reparar el gobierno, tener un políticos y políticas que realmente intenten resolver en gran medida el aparato gubernamental, va a mejorar la situación económica. Por eso también me adjunto a esa frase de que lo político no puede verse separado de lo económico, sobre todo en nuestro país. Y creo entonces que el gran reto del próximo gobierno es tener prácticamente un gobierno eficiente, eficaz, y que esto pues permita a través de la política fiscal, de la política monetaria, atraer inversiones, mejorar el ambiente de negocios, y que esto, bueno, ya sabemos el proceso de recuperación que podría tener el país con el empleo, con los ingresos de las familias, con reducir ciertas desigualdades, con mejorar la competitividad. Sin embargo, ante estos 24 días que tenemos para las elecciones generales, lo que debemos de prácticamente mirar con detalle son esos planes de gobierno, son ese gabinete, son esas personas que rodean prácticamente a los candidatos presidenciales, que también uno a través de eso puede pues intuir cómo será la forma de gobierno para los próximos 4 años. Es entonces que el panorama electoral se va a debatir ya casi, siento yo, en no temas ideológicos, sino en recuperar ese Estado de Derecho, en mejorarle el gobierno, en mejorar el Congreso Nacional, en derogar leyes lesivas al Estado de Derecho, a la competitividad, a la competencia, a la productividad del país. Y por eso también va a ser aunque yo creo que ustedes que están un poco mayor que yo, no es que también estoy tan joven, pero que escuchan siempre, es el momento decisivo, es un momento histórico. Pero creo que ante lo que hemos abordado en estos minutos, el deterioro de Estado, sin duda estas elecciones también van a marcar un hito importante
para ver el futuro del país. Ok, gracias por acompañarnos a Ismael Cepeda. Bueno, con Ismael Cepeda creo que somos contemporáneos. Claro, ya nuestro amigo Julio Raudales ya es un maestro para nosotros. Licenciado Julio Raudales. Todo lo le da a ustedes. ¿Y qué hay? ¿Y qué hay de las propuestas de los candidatos a la presidencia? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver lo que iba a ser un debate entre presidenciables, pero lamentablemente solo acudió uno. En ese momento solo acudió el candidato presidencial del Partido Liberal, Yanni Rosenthal. ¿Qué hay de las propuestas en materia económica de los candidatos que tienen posibilidades de ganar la presidencia? Me refiero a Xiomara Castro, me refiero a Nasser Tito Afura y me refiero también a Yanni Rosenthal. ¿Qué sabor dejan esas propuestas en materia económica? Bueno, si es que las hay, para ustedes expertos en la materia, tomando en cuenta los retos y desafíos que enfrenta nuestro país. Y como reitero, hay muchos que solamente están pendientes de una eventual crisis política tras las elecciones del próximo 28 de este mes, y no así de la crisis económica que enfrentará el próximo gobierno. Licenciado Julio Raudales. Bueno, Eric, Ismael, yo he estado ya en tanto tiempo que llevo en esta profesión, desde el 89, recuerdo que cuando yo entré a trabajar a la Secretaría de Finanzas, estaban en plena campaña política. Yo entré en enero del 89 y estaba aquella famosa campaña de don Carlos Flores Facusé contra don Rafael Leonardo Callejas, en paz descanse, ¿no? Y desde ese tiempo para acá, siempre pues ha habido una guerra de propuestas económicas a lo largo de todas las campañas. En este caso no ha sido la excepción. Lo único extraño es que el señor Asfura y el Partido Nacional, el Partido de Gobierno, no han presentado ninguna propuesta formal. Ahora, hay que diferenciar, Eric e Ismael, entre lo que es un plan de gobierno y lo que es una campaña, una propuesta de campaña, ¿verdad? Lo que nosotros hemos observado en estos documentos, en estos dos documentos que han sido presentados, bueno, el señor Nasralla también presentó un esbozo de lo que podía ser un plan de gobierno, integró un equipo y estuvieron trabajando en eso, pero entiendo que ya eso se paró, ¿no? Porque ya él dejó su aspiración. Pero lo que te quiero decir es que los dos planes formales que hemos visto, pues tienen los elementos normales que cualquier presidente aspira a ejecutar, y no hay mucha diferencia en el tema económico entre lo que propone uno y propone la otra, ¿no? Hablan de lograr un equilibrio fiscal, de hacer una política fiscal que vaya, digamos, dirigida a mejorar la equidad y una adecuada redistribución de los recursos, un gasto disciplinado, ¿verdad? Es decir, lo que dice cualquier propuesta al uso, ¿verdad? En general, yo leí y me tomé el tiempo para leer detenidamente las dos propuestas, y en general ambas lo que detallan son una cantidad de buenos deseos, que uno no puede estar en contra de ellos. Nadie puede estar en contra de que diga vamos a mejorar la calidad y la cobertura en la educación, vamos a mejorar la calidad y la cobertura en salud, vamos a combatir la corrupción, vamos a mejorar el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, etc. O sea, dicen lo que tiene que decir, y en realidad, a diferencia de otros países, por ejemplo, por pura curiosidad, yo le di seguimiento a la campaña política en Perú, que hace poco terminó, ¿verdad?, con el triunfo del señor Pedro Castillo, y Pedro Castillo en su plan de gobierno era muy claro, ¿verdad? Él hablaba de revolución, de estatizar, de nacionalizar, y de un montón de cosas más que probablemente, para mucha gente que entiende la temática, podría definir claramente cuál es la ruta de una propuesta gubernamental de este tipo, ¿verdad? Si te dicen, mira, yo voy a nacionalizar, ¿verdad? Si hay minas, todas las minas van a ser ahora del Estado peruano, ¿verdad? Si hay recursos naturales, todos van a ser ahora del Estado peruano. Voy a incrementar los impuestos, ¿verdad? A la gente más rica, ¿verdad? Para poder financiar la educación y la salud. Pero ninguna de esas cosas se dicen en esta propuesta.
Por otro lado, en una propuesta, por ejemplo, ahorita están en campaña en Chile también, yo le doy seguimiento a ese país muy querido, porque tuve la oportunidad de estudiar allá, y también ahí está bien clara la propuesta, ¿verdad? Los dos candidatos de derecha que hay ahí hablan de privatizar, ¿no? de disminuir el rol del Estado en la economía. Y lo dicen claramente, ¿verdad? El que le gusta entonces eso y el que piensa que con eso el país puede salir adelante, entonces vota por ellos, ¿verdad? Y el que no, pues vota por la otra propuesta que habla de lo contrario, de estatizar, de nacionalizar. Aquí en Honduras no sucede eso. Ninguna propuesta es así de clara, ¿verdad? Sino que todos hablan de que sí van a mejorar la educación, de que van a mejorar la salud, pero nadie dice de dónde va a salir la plata. Nadie dice de dónde, todos hablan de que la deuda externa o la deuda en general pública es grande, pero nadie habla de que para reducir la deuda pública lo que tienen que hacer es incrementar los impuestos para pagar esos préstamos, ¿no? Y poder ya salir del problema y que ya no nos vamos a endeudar más en el futuro. O sea, nadie habla de ese asunto. O sea, de las cosas que realmente tienen que ver con una política pública disciplinada o definida, cómo lo van a hacer, pues nadie lo dice. Llama la atención, por ejemplo, que el candidato Rosenthal habla del famoso ingreso mínimo universal, lo cual va a requerir entonces también de liberar recursos, a saber, la pregunta es de dónde van a salir esos recursos, y así sucesivamente. Es muy difícil hacer un análisis adecuado si no tenemos los elementos para definir cómo se van a hacer las cosas. Una cosa es lo que yo deseo hacer. Ok. Y otra cosa es lo que yo puedo hacer y de dónde y cómo lo voy a hacer. Ok, voy ahora con Ismael Cepeda, analista del Foro Social de la Deuda Externa FOSDE. ¿Y qué hay de las propuestas y de los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia? Y yo siempre utilizo esta frase, si es que las hay, porque en lo formal prácticamente hemos visto de 1 o 2 candidatos a la presidencia la presentación de sus planes de gobierno. Y habrá que decirlo también, Julio Raudales y Ismael Cepeda, en Honduras lamentablemente no se vota por los planes de gobierno que deben de ser prioridad en una contienda electoral. Yo también estoy dándole seguimiento a la contienda política electoral en Chile, esa polarización entre Boric y también Kast. En Chile están a la vuelta de la esquina de tener a un presidente de extrema derecha, como lo es Kast. Voy ahora con Ismael Cepeda. Ismael Cepeda, ¿qué sabor de boca le deja a usted estas propuestas y estos planes de gobierno de los candidatos a la presidencia? Adelante. En primer lugar, me suscribo pues al análisis del maestro, sobre todo porque en campaña electoral, y que está bien, o sea, un plan de gobierno debe de ir un poco mejor elaborado, sabemos que debe de tener, por ejemplo, y añadir el análisis del maestro es temporalidad. Ya habló el licenciado Julio Raudales de dinero, pero también tiene que ver con tiempos. ¿Cuánto, por ejemplo, va a tardar en reducir 5 puntos porcentuales de la pobreza? ¿Cuánto va a tardar en implementar un proyecto de infraestructura? Y en unos planes de gobierno debe de ir eso bien establecido. Objetivos, como nos enseña la academia, cuantificables. Es decir, tiene que ir también un programa o cronograma de ejecución de diferentes políticas. Y es entonces que en campaña electoral, de una u otra forma, sí está bien presentar no es planes de gobierno, son líneas de acción que se van a enmarcar para ejecutar pues sus políticas públicas o para administrar el Estado si llegasen a ganar. Y por eso creemos que, bueno, que también nos enfocamos en los 3 partidos mayoritarios, pero uno, sin ser también demasiado desigual, yo he podido leer hasta, y no quiero mencionar algo porque se puede sonar como hasta a fulano, no. Yo he leído, por ejemplo, de la Unificación Democrática, las líneas de acción, la del Capitán Orellana, el movimiento independiente que tiene, y esos planes también, o esas líneas de acción que han presentado, sobre todo hay que reconocer, por ejemplo, al FONAC, que ha hecho un tipo de espacio para los presidenciables, y usted se mete a la página de ellos y ahí en la viñeta
creo que le está como presidenciable, y los que han logrado ellos tener están los planes de gobierno. Bueno, creo que el último candidato presidencial que estuvo en ese formato es el del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, y ahí está colgado sus líneas de acción, su plan de gobierno, como le decimos popularmente. Entonces, cuando uno comienza a leer el de la UD, el de, como he mencionado, el de Capitán Orellana, está también el de la DC, y está también Todos Somos Honduras, si no me recuerdo, que es el partido del exministro de Educación, Marlon Escoto. O sea, todos tienen esos lineamientos, esa esperanza, y que también hay que decirlo, en un país tan deteriorado como el de Honduras, y no quiero también ser egocentrista o en todo caso disminuir o minimizar ese trabajo que han hecho, es fácil proponer. Si usted tiene grandes condiciones de pobreza como Honduras, una de las propuestas es reducir la pobreza. Entonces, creo que el detalle, como lo ha mencionado el licenciado Julio Raudales, cómo hacerlo, de dónde sacar el dinero, el tiempo que lo acabo de incluir, pues, es decir, cuánto va a tardar, por ejemplo, mejorar la situación del ENE. Y creemos que cuando hay un cambio de gobierno, automáticamente ya se acaban todos esos problemas. Es entonces que los planes de gobierno son de suma importancia, pero ahora yo concluyo con algo sumamente importante: ¿quién va a operativizar ese plan de gobierno? Usted puede poner cualquier cosa, es más, y voy a ser contundente. Usted revisa el plan de gobierno 2018-2022 del gobierno actual, que por cierto lo subieron en el 2020, cuando tenía que ser a inicios del 2018. Es maravilloso, tiene casi todos los elementos, y sobre todo porque el licenciado Julio Raudales, que fue exministro de Planificación, sabe que un plan de gobierno, pues también hay que verlo de manera sectorial, hay que verlo de manera territorial, hay cómo se unen las municipalidades, cómo se une el poder legislativo. Entonces, cuando uno agarra un plan de gobierno de estos tres, pongámosle, o aún cuatro gobiernos, uno ve que es estupendamente maravilloso, pero poco, nada se materializa. Ok, vamos a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, yo le consulto tanto a Ismael Cepeda como a Julio Raudales. ¿Y cómo están los niveles de endeudamiento del Estado de Honduras? ¿Cómo están las instituciones, en este caso especial, la NE y Hondutel? ¿Cuáles son los retos y desafíos del próximo gobierno? Hacemos una primera pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Estamos conversando en esta mañana con los reconocidos economistas Julio Raudales y Ismael Cepeda. Partamos ya en este segundo segmento de lo que está ocurriendo con el Fondo Monetario Internacional. Acaba de concluir esta semana esta revisión de la situación macroeconómica del país. La reunión se ha hecho en Washington, pero al parecer no hay aprobación sobre esta quinta revisión. Supuestamente lo que se asume hasta el momento es que la difícil y crítica situación que enfrenta la NE es uno de los peros para que el Fondo Monetario Internacional apruebe esta revisión. Hablemos de las instituciones. ¿Cómo recibirá el próximo gobierno la NE y Hondutel, que en los últimos años han significado un agujero negro para el presupuesto general de la República? Licenciado Julio Raudales. Bien, en efecto es preocupante, no tanto el hecho de que no se logre consolidar la quinta revisión con el acuerdo, del acuerdo con el Fondo Monetario, aunque eso evidentemente es una señal importante, pero yo siempre trato de dejar de lado este tipo de análisis o de digamos, tratar de que esta percepción de que nosotros dependemos del Fondo Monetario, a mí siempre me causa un poco de gracia, porque cada vez que viene una misión del Fondo Monetario aquí pareciera que viniera
qué sé yo, el Espíritu Santo, ¿no? Porque todo el mundo está pendiente, los periodistas quieren ir y saber qué es lo que está pasando con el tema del fondo. Y más que el tema del fondo, creo que hay que concentrarnos en las posibilidades que nosotros como hondureños, como economía, tenemos para salir adelante. Hay un montón de países que han logrado el desarrollo sin tener que llegar a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, yo conozco muy pocos países que hayan logrado desarrollarse, no sé de ninguno, más bien a punta de acuerdos con el Fondo Monetario. No conozco ningún caso, ¿verdad? Los casos más bien que conozco son de fracasos, ¿no? Por ejemplo, Argentina, ¿verdad? Durante la última década del siglo pasado y durante el gobierno de Macri, ¿no? México, durante la crisis que tuvieron en los años 90, y el sudeste asiático también, en donde el fracaso de esos países se dio más bien por seguir esas políticas que le estaba recomendando el mismo Fondo Monetario Internacional. Y lo ilustra muy bien Joseph Stiglitz en su libro famoso que escribió allá a comienzos de este siglo, ¿cómo se llama? El malestar de la globalización, se llama en español. Entonces, más bien los países que han logrado éxito, como Irlanda, como el mismo Chile, no necesitaron de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para lograr ese desarrollo. Y digo esto porque es bien importante considerar que lo que Honduras requiere más bien es de una propuesta integrada por nosotros, los hondureños, que somos quienes conocemos nuestra realidad. Ahora, el acuerdo con el Fondo Monetario que se firmó en el año 2019 está sujeto a algunos elementos que son importantes y que de verdad constituyen luces rojas para el tema fiscal, sobre todo, y monetario en el país, ¿no? Y evidentemente, contestando a tu pregunta, Eric, uno de ellos es el tema del sector energético en el país, específicamente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que ha venido teniendo pérdidas sistemáticas ya desde prácticamente el año 1993, es decir, tenemos casi 30 años de experimentar una situación compleja en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, a despecho de que en los años 80 se veía esta empresa más bien como la gran punta de lanza para el desarrollo de Honduras, ¿verdad? Ustedes estaban muy pequeños seguramente los dos, pero yo sé que muchos televidentes recuerdan que en los años 80 con la construcción de la represa hidroeléctrica Francisco Morazán, que en aquel tiempo se llamaba El Cajón, que la comenzaron los militares, ¿verdad? En los años 70, y que se concluyó ahí más o menos por 1985, se decía que Honduras iba a repuntar, claro. Imagínense que la demanda de energía en Honduras apenas no llegaba ni siquiera a 200 megavatios, ¿no? Y el proyecto hidroeléctrico del Cajón tenía capacidad para 400 megavatios, entonces duplicaba las posibilidades. En la actualidad, la demanda eléctrica en el país anda en los 2000 megavatios, ¿no? Evidentemente la empresa, las posibilidades de la empresa con sus propios recursos, es decir, con sus propias formas de generar energía, sumado a la cantidad de pérdidas que tiene, más bien, repito lo que dije al comienzo, nos pone en una situación muy complicada. El hecho de que sistemáticamente el país ha estado comprando, la empresa ha estado comprando energía más cara de lo que la vende, ¿verdad? Porque se compra los costos de producción de la energía en Honduras, por alguna razón, son mucho más elevados que en Guatemala y que en El Salvador, han hecho entonces, como bien decía Erika al comienzo, pues no se puedan cumplir adecuadamente con los compromisos que tiene la empresa, con la deuda que tiene frente a los productores privados, y además que esta deuda se haya estado acumulando fuertemente, que las pérdidas estén haciendo que la deuda se vaya acumulando tan fuerte que en este momento la deuda total de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ya ronda los 70.000 millones de lempiras, que es más del 10% del Producto Interno Bruto, y que además obliga al Estado a cubrirla, y que esta es la gran preocupación del Fondo Monetario Internacional, la sostenibilidad
de esta carga que tiene la empresa y que se la traslada al fisco, es decir, que tenemos que pagar nosotros con nuestros impuestos, ¿no? Entonces, por ahí, Eric, es donde evidentemente va a haber que tomar medidas fuertes, adecuadas, si es que se quiere solventar esta situación. Me preguntaste por la Ondutel, y brevemente te digo, Ondutel es prácticamente un muerto andante. Ahí ya hay poca cosa que hacer. Si se quiere rescatar, va a requerir inversión del Estado, lo cual no está en condiciones de hacer, y va a ser bastante difícil pues hacer algo con esa empresa, ¿no? Ok, voy con el economista Ismael Cepeda del FOSDE. Las pérdidas operativos de la ANE superan los 4.100 millones de lempiras. Y ve usted solamente la empresa de Energía Honduras, por costo fijo ha cobrado a septiembre de este año 2021 2.297 millones de lempiras. Y las pérdidas operativas en la ANE superan los 4.100 millones de lempiras. ¿Cuál es la situación de instituciones como la ANE y Ondutel desde la óptica del FOSDE? Ismael Cepeda. Bueno, aquí hay algunas consideraciones, sobre todo debemos de dejar de hacer un tratamiento o un análisis de una empresa estatal como si fuese una empresa, no sé, privada. Sobre todo porque las empresas estatales también generan un valor público, tiene que ver con los bienes, con los accesos que puede tener y con el impulso a la economía. Es decir, la energía es un motor de crecimiento del país y por eso es necesario, y aquí incluyo otro elemento, que siempre es muy etéreo, muy volátil hablar de voluntad política, porque realmente no hay voluntad política para reparar las empresas estatales. Y va al caso, por ejemplo, sobre todo de Ondutel, porque Ondutel lo que necesitaba en su debido tiempo era la toma de decisiones, que en algunos casos sí se vio una pequeña luz de entrarle, por ejemplo, la telefonía móvil. Tuvimos allá por el 2006, 2004, si no mal recuerdo, por ejemplo, Tegucel, el Sulacel, y estos elementos, por ejemplo, también de tener fibra óptica, tener internet, que en algunos casos se habla de que también la prestación de servicios que hace Ondutel a las empresas privadas de telefonía móvil, de cable, etcétera, también va relacionado a otro tercer elemento que quiero incluir, que es la élite económica, de cómo también se aprovechan de las empresas estatales para pues montarse en un caballo, montarse en una inversión pública, en una inversión estatal y poder favorecerse de grandes intereses. Lo vemos, por ejemplo, con los contratos de energía. Entonces, yo creo que con esos tres elementos, muy difícilmente, si no se logran revertir, vamos a tener vivas a esas empresas estatales, y prácticamente lo que ya el mismo Fondo Monetario ha tratado de inducir, de direccionar, es casi el desmembramiento de la ENE. Es decir, en pocas palabras, la recomendación para solventar el problema de la ENE es casi darle los activos a la empresa, a empresarios, darle los activos a los generadores de energía y también, como decimos popularmente, a precio de gallo muerto. Y por eso también hay un juego, un bicicleteo de ese tema de dejar acumularse, por ejemplo, deuda para los generadores, y por eso salimos corriendo como Estado a colocar bonos soberanos, a buscar a los organismos como el BES y otros que solventen cada 2 o 3 años este problema de acumular deuda con los generadores. Y es entonces que estas dos empresas estatales, comenzaré o terminaré diciendo con el primer punto, que es el valor público. No podemos, y pasa por ejemplo con Banadesa, pasa con la banca de primer piso estatal, debe de verse como un elemento de desarrollo y no seguir haciendo los análisis como si los costos
y los beneficios ya dieran la rentabilidad, sino que hay que ver qué valor público están generando, cuáles serían entonces los mecanismos de solución, y que pues prácticamente si el Estado no primero regula o intenta hacer las inversiones necesarias, pues sin duda el futuro de estas empresas estatales es desaparecer. Bueno, y tomando en cuenta que en este momento estamos puntualizando sobre la ANE y Ondutel, yo le consulto tanto a Ismael Cepeda como a Julio Raudales. ¿Y qué debe hacer el próximo gobierno por la ANE y Ondutel? Licenciado Julio Raudales, tomando en cuenta que usted me dice, Ondutel es un muerto andante. La ANE sigue siendo una piedra en el camino para que el Fondo Monetario Internacional apruebe esta quinta revisión, y también ve usted los niveles de endeudamiento que ha adquirido en los últimos años la ANE y las pérdidas operativas que hoy reporta. ¿Qué hay de esta propuesta por partir en tres la institución? Dice Ismael Cepeda, esto no es más que una privatización inminente de la ANE. ¿Qué debe hacer el próximo gobierno con la ANE y con Ondutel, licenciado Julio Raudales? Mira, a ver, yo creo que lo importante en este caso es ser muy pragmáticos en términos de cómo lograr que haya una mayor cobertura. No hay que olvidar, Ismael y Eric, que Honduras es el país que tiene la más baja cobertura de energía eléctrica de Centroamérica. Hay uno de cada 5 hogares, sobre todo en el sector rural es mucho mayor, por supuesto, pero uno de cada 5 hogares en general en Honduras no tiene acceso. Aquí incluso si te vas allá al Berrinche, a los barrios marginales de acá de Tegucigalpa, hay un montón de casitas que no tienen conexión a energía, o que están conectadas, como se dice vulgarmente, pegadas, ¿verdad? Porque no lo que han hecho ellos es pues jalárselos con cables de los pegues que hay en los postes, ¿no? Entonces hay que empezar por ahí, pero además de esto, ver cómo se logra que se vuelva competitivo el servicio de energía en el país, porque no puede ser que nosotros que la empresa nacional de energía eléctrica, que en Honduras 1 kilovatio hora te cueste 14, 12 centavos de dólar, mientras que en Guatemala te está costando 7, 8 centavos y en El Salvador otro tanto. Entonces, por ahí tenemos un problema que afecta a la competitividad del país. Uno de los elementos que menciona el Foro Económico Mundial, del cual ya habló Ismael, en el tema del índice de competitividad, es justamente los costos de energía, que en el caso de Honduras son bien elevados y que afectan bastante el ranking o la posición en el ranking de Honduras en el tema de competitividad. Pero además, ¿cómo lograr que el servicio sea de calidad? No solamente que sea a bajo costo, no solamente que haya mucha cobertura, sino que no se nos está yendo la luz a cada rato. Digamos, al final, esos son los indicadores que hay que considerar en este caso para asegurarnos que la prestación de servicio es adecuada. Por supuesto que hay indicadores intermedios, ¿verdad? Como el tema de la reducción de pérdidas, que es importante, ¿verdad? El tema de los elementos administrativos en la empresa, que son importantes. Ahora, ¿qué es lo que se está proponiendo? Yo, al igual que Ismael, no estoy convencido de que partir la empresa en 3 pedazos sea una solución adecuada. Solamente veamos ejemplos exitosos acá, cerquita de nosotros, y vamos a ver que en ninguno de ellos uno de los elementos es partir la empresa en varias partes. Mire Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica yo podría considerar un referente en este tema. No es que tenga el mejor servicio de energía eléctrica del mundo, pero es bastante mejor que el de Honduras, es bastante más competitivo, y hay una empresa que incluso administra los 2 servicios de los que estamos hablando ahorita, Eric y Ismael, que se llama la Empresa Nacional de Energía, el Instituto Nacional de Energía. No es una empresa, es un instituto, y es nacional, o sea, es estatal, ¿verdad? Y sin embargo, hace bien su trabajo, es muy profesional, y además no está partido en pedazos. Al contrario, como te digo, está integrando más bien la parte de comunicaciones. O sea, ellos manejan el tema de telecomunicaciones, que por cierto, vale la pena decir, y vos lo sabés seguramente, Eric, porque viviste allá en Costa Rica, por cierto, hay un servicio celular nacional en Costa Rica que es bastante bueno, que compite con los privados y que está administrado por ese Instituto Nacional de Energía. Y lo mismo sucede con la parte eléctrica, ¿no? Entonces,
no estoy tan seguro yo, no me han podido convencer las explicaciones que dan los funcionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, cómo el partir la empresa, considerando que esto no va a generar competencia, porque no estamos hablando de que es que van a competir las tres entre sí, porque al contrario, tienen que integrarse más bien, tienen que integrar el servicio y más bien probablemente esto genere problemas de coordinación, el hecho de que no sea una sola empresa, ¿no? Entonces hay que considerar esos elementos. Y yo lo que sí creo, Eric, para terminar, es que lo que sí hay que lograr es tecnificar mucho la empresa. Y cuando hablo de tecnificar me refiero a que allá evitar que estas empresas estén tan politizadas, ambas, porque ese ha sido el problema, que aquí tanto la Empresa Nacional de Energía Eléctrica como Ondutel, por hablar de dos nada más, porque hay 8 empresas públicas que las 8 están en quiebra, pero hablemos de estas dos que son tan importantes. El problema es que lo que han sido históricamente estas empresas son nichos para colocar gente de forma política en el país. Ahí estaba la ex esposa de un presidente en Ondutel, ahí de jefa de personal, ¿verdad? Ahí han estado los hijos de los diputados y de los ministros, ¿verdad? Entonces, mientras estas empresas no se manejen de forma técnica, y cierro con esto ahora sí, hay 2 ejercicios que se han hecho en el país en donde con una inversión relativamente baja se han logrado disminuir las pérdidas. Uno fue en 1998 con el proyecto 7 ciudades, que hubo una inversión, digamos, de más de 70 millones de lempiras, y que hizo que las pérdidas bajaran de 27% a 19%, y la famosa que se hizo también en tiempos de doña Rixi Moncada, en el año 2008, en donde con una inversión todavía menor, de más o menos unos 30 millones, se logró que las pérdidas bajaran de 28 a 20%. O sea que se puede hacer si es que se le pone atención al asunto, si es que se maneja de forma profesional, considerando los consejos que da gente que entiende el tema, como es el caso del Colegio Hondureño de Ingenieros Eléctricos, Industriales y Mecánicos, ¿verdad? Y otras personas que entienden el tema y que han hecho propuestas serias, adecuadas, sin necesidad de partir la empresa, que me parece que no es un ejercicio que pueda ayudarnos a que las cosas mejoren. Bueno, en efecto, yo viví 2 años en Costa Rica mientras cursaba la maestría en Ciencias Políticas. El Instituto Costarricense de Electricidad, que maneja la electricidad y también las telecomunicaciones en Costa Rica. Incluso es muy defendida este instituto por la población costarricense. Cuando algo pasa en el ICE, pone a pensar a todo el pueblo costarricense, pero cuando algo ha pasado en la NE o Ondutel, el pueblo hondureño se muestra indiferente. Incluso, tal y como lo decía Julio Raudales, hay un servicio telefónico móvil que es como una alianza público-privada entre el Estado y la empresa privada, y funciona muy bien este servicio de telefonía móvil. Voy ahora con Ismael Cepeda. ¿Qué acciones debe tomar el próximo gobierno sobre Ondutel y la NE, tomando en cuenta la crítica situación por la que transitan estas dos instituciones? Ismael Cepeda, adelante. Yo añadiría 2 elementos de suma importancia, que es el ordenamiento institucional. Es decir, en pocas palabras, usted no puede tener aproximadamente 6, 7 instituciones para que manejen el subsector energético, por ejemplo. Y si usted las comienza a nombrar, empieza por la Secretaría de Energía, después el ODS, después la CRE, después los fideicomisos, que son 1 en operaciones, pero hay 3, la empresa estatal, NE, y así, y es entonces que ante ese abanico de instituciones, pues la toma de decisiones se vuelve muy burocrática, se vuelve decisiones políticas, o como decía el maestro Julio Raudales, o son no técnicas, y prácticamente también va ya el segundo elemento que hay que mencionarlo y que no podemos dejar atrás, sobre todo bajo el análisis político, es que
sin duda va a tener que enfrentarse el nuevo gobierno a la pelea de las élites que están manejando en estos momentos esas empresas estatales, las élites económicas, como lo he mencionado. La revisión de contratos, aunque se escuche recurrente y casi sin valor por todo lo que se dice, es que es un elemento importante. Usted no puede comprar caro y esperar vender barato. Y luego no puede estar también estimulando un sector que prácticamente está favoreciendo a un grupo. Es más, espero no meter a problemas al canal o a mi persona. Solo un fideicomiso, el que está operando, genera arriba de 15 millones anuales con informes de la Comisión Nacional de Banco y Seguro. El fideicomiso al banco le está dando esa cantidad, solo al banco. Entonces uno dice, bueno, hay que enfrentar también esos fideicomisos. Fideicomisos que no están operando, están generando millonarias ganancias para los bancos que lo tienen. Entonces uno dice, bueno, hay que enfrentar, el próximo gobierno debe de enfrentar esos elementos. Por eso yo hablo de que sin duda va a existir un choque para mejorar la situación de las empresas estatales a esos grupos de poder, a esos grupos económicos. No puede ser que en Hondutel el servicio por la utilización de la fibra óptica les cobren centavos a ciertas empresas. Entonces ahí también va un elemento sumamente fuerte si quieren mejorar estas empresas estatales. Ok, bueno, y así en un minuto, ¿qué tiene que pasar con el contrato de Energía Honduras, tomando en cuenta que estamos a la vuelta de la esquina también, que el mismo venza? Ismael Cepeda. Yo comenzaría diciendo que, bueno, ya es un contrato de los pocos de alianzas público-privadas que dejó Coalianza, que tiene un corto tiempo, que más bien ya está finalizando. Y con esto no quiero ser conformista, sin embargo, puede generar mayores problemas financieros, de demandas, aprovechamiento de ese posible cierre de contrato, que dejarlos terminar. Al final volvemos al tema de institucionalidad. Mencioné la secretaría, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ya que están los fideicomisos, la superintendencia de alianzas público-privadas es que debería o debió realmente poner ciertos saltos. Por eso, entre esa media intervención que se hizo es por unas cláusulas de los contratos, no por el no cumplimiento. Entonces, yo pensaría que a 2 años, un poco menos, si no mal recuerdo la fecha, pues está terminando este contrato de alianza público-privada con la EH. Entonces, posiblemente es mejor dejarlo terminar. Bueno, y yo le consulto también a Julio Raudales, antes de hacer la pausa comercial, ¿qué medida debe tomar el próximo gobierno y también el próximo Congreso? Porque es al que al final tiene la última palabra con este contrato de la empresa Energía Honduras. Ya lo decía Ismael Cepeda, lo mejor sería dejarlo terminar para evitarse esa millonaria demanda por parte de Energía Honduras. Licenciado Julio Raudales. Yo concuerdo con Eric, con Ismael en este caso, Eric. En efecto, los economistas y sobre todo un famoso economista llamado Kaldor decía que cuando vas a tomar una medida de política tenés que evaluar los costos sociales que esta medida puede tener, y evidentemente si el costo es más elevado que el beneficio social que puede darse en tomar una decisión sobre este tema, es preferible entonces dejar en este caso que el contrato se termine y sobre todo ir pensando, ir estructurando una verdadera política energética que no choque con lo que está haciendo la empresa en este caso, que pueda incluirla y que pueda mejorar su desempeño, o sea, que se mejore su desempeño mientras termina su contrato, pero que ya nos deje un panorama claro sobre lo que puede suceder con el sector energético posteriormente al vencimiento del contrato de la empresa. Yo creo que estas medidas gallo-gallina, Eric, de sí, le voy a entregar esto a una empresa privada, ¿verdad? Lo que decía Ismael,
tenemos que ser consecuentes. Creo que hemos abordado el peor escenario en términos de políticas públicas en el país, y es privatizar algunos servicios, pero mantener el servicio también de manera pública, ¿verdad? Entonces, imagínate, existe una empresa pública nacional, existe también un ministerio de obras públicas que antes era Soptravia, siempre el INSEP se llama ahora, ¿verdad?, que mantiene a una burocracia ahí, pero sin embargo todas las obras públicas están entregadas, tercerizadas y administradas por fideicomisos que mantienen equipos carísimos en los bancos, ¿verdad?, para su administración, y esto no lo pagan los bancos, esto es un costo que lo paga usted y yo como pagador de impuestos, ¿verdad? Entonces creo que es importante tomar decisiones adecuadas. El sector público tiene la posibilidad, y está demostrado, de administrar bien lo que le corresponde. Y si hay que tercerizar algunos elementos, pues hay que hacerlo de forma consecuente. Pero no se pueden estar manteniendo dos gobiernos, uno ineficiente y otro pretendidamente eficiente del sector privado, porque lo que se generan entonces son costos enormes que se observan muy claramente en la más que duplicación que hemos tenido del presupuesto público entre el 2010 y el 2020. Entonces, usted mira las cifras de presupuesto en el 2010 y ahora tenemos el doble de presupuesto y los servicios no han mejorado. No es que tenemos más maestros, mejor educación, más escuelas. Lo que tenemos ahora es más gobierno, pero más ineficiencia también, ¿verdad? Entonces, eso no podemos seguirlo teniendo en el país si es que queremos adelantar, porque al final un gobierno demasiado grande e ineficiente lo que hace es estrechar las posibilidades de competitividad del sector privado. Ok, vamos a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos de la pausa comercial, vamos a conversar sobre los niveles de endeudamiento que enfrenta hoy el Estado de Honduras. Habrá que recordar que los gobiernos son transitorios. A partir del próximo 27 de enero, Honduras contará con un nuevo gobierno y con un nuevo Congreso Nacional de la República. ¿Qué pasará con el Banco Mundial? ¿Qué pasará con el Banco Centroamericano de Integración Económica? Esta relación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasará o qué debe pasar con la deuda interna y con la deuda externa? Aquí tenemos dos reconocidos analistas, Ismael Cepeda y Julio Raudales. Vamos a conocer su respectivo análisis al respecto. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Bueno, está trascendiendo a través de las redes sociales la captura del capitán Santos Orellana, hoy convertido en candidato a la presidencia de manera independiente. En las diferentes redes sociales, en Facebook, ahora llamado Meta, en WhatsApp, está trascendiendo ya la captura del candidato independiente a la presidencia, Santos Orellana. Habría sido capturado hace algunos minutos en el aeropuerto internacional de Toncontín en compañía de su esposa. Repetimos, de manera extraoficial se informa que ha sido capturado en el aeropuerto internacional de Toncontín el capitán en condición de retiro Santos Orellana. Ha sido capturado en compañía de su esposa. Santos Orellana actualmente es candidato independiente a la presidencia de la República. En breve vamos a tener esta noticia de manera oficial por parte de un portavoz de la Policía Nacional. Retomamos el tema en esta mañana, que es el panorama político de cara, el panorama económico de cara a este 28 de noviembre, tomando en cuenta que solamente estamos a 23 días de las elecciones de este próximo 28 de noviembre. Ismael Cepeda, tomando en cuenta el expertise del FOSDE, del Foro Social de la Deuda Externa, ¿qué dicen los datos? ¿Qué dicen los datos sobre los niveles de endeudamiento, tanto interno como externo, del Estado de Honduras? Porque los gobiernos son transitorios, el Estado es permanente. ¿Qué dicen los datos en poder del FOSDE sobre el endeudamiento interno y externo que enfrenta hoy el Estado de Honduras y que lógicamente los subsiguientes gobiernos deberán de pagar? Adelante, don Ismael Cepeda. Bueno, sin duda el FOSDE siempre ha tenido discrepancia con algunas cifras que son presentadas
de parte del gobierno, porque existe incoherencia también entre las mismas instituciones que manejan las cifras oficiales de endeudamiento. Y para citar un ejemplo muy claro es el tema de la deuda externa. Si uno revisa el informe, por ejemplo, del primer semestre del 2021 de la Secretaría de Finanzas, habla alrededor de 170 millones de dólares el endeudamiento externo público del país. Sin embargo, el Banco Central habla de aproximadamente 8.200 en el mismo mes, y si se le incluye empresas no financieras puede llegar a 8.400, 8.500 millones, y si se le agrega la autoridad monetaria, que es el mismo Banco Central, y que llega alrededor de 500 millones, entonces estamos hablando de un endeudamiento externo por encima de los 9.000 millones de dólares. Y eso da demostración de que las cifras oficiales también tienen inconsistencias dentro de las instituciones públicas. Y bueno, es todavía más pronunciado esa incoherencia con el endeudamiento interno. Luego de ciertas cuentas que tratan de ocultar con ciertos tecnicismos, o por ejemplo con la misma ley de responsabilidad fiscal, la misma ley de presupuesto pone un tecnicismo de la deuda flotante, que si en el año fiscal no le cae el pago a los proveedores del Estado, por ejemplo, eso no se contabiliza como deuda, pero sí se debe registrar como un pasivo. Y para ser ya un poco más concreto, por ejemplo, el endeudamiento interno, la Secretaría de Finanzas habla de 7.000 millones de dólares. Es decir, en pocas palabras, la deuda pública total para la Secretaría de Finanzas anda alrededor de 15.000 millones de dólares en este cierre del primer semestre del 2021, que llega a un poco más del 50% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, con estas incoherencias que estamos mencionando, es que hay un ente regional que también está en Costa Rica, ya que lo han mencionado, que es el Consejo Monetario Centroamericano, que la deuda interna ya alcanza los 11.000 millones de dólares. Y eso porque hay esas inconsistencias, por ejemplo, en ciertos pasivos, como la deuda flotante, la deuda intragubernamental, porque hay préstamos, por ejemplo, en los institutos de previsión o otros institutos que le dan al gobierno, a la administración central, y que por eso prácticamente ellos contabilizan que la deuda interna llega a más de 11.000 millones de dólares. Y si usted une ese dato del Consejo Monetario Centroamericano con la deuda externa, la deuda pública en estos momentos del Estado de Honduras es de 20.000 millones de dólares. Estamos hablando 5.000 millones de dólares más de lo que reporta la Secretaría de Finanzas. Y un dato todavía más interesante es que quien preside en estos momentos el Consejo Monetario Centroamericano es Honduras, o sea, es Wilfredo Serrato. Entonces, y él ni siquiera se ha podido dar cuenta, por ejemplo, porque también él habla mucho del endeudamiento, que es sostenible, que hay ciertos recursos para hacer el servicio de la deuda, y ni siquiera él ha podido reparar, como presidente del Banco Central de Honduras y como presidente del Consejo Monetario Centroamericano, esas notas técnicas o esa inconsistencia que tienen las cifras oficiales. Es entonces que cito las instituciones públicas porque al final son cifras oficiales, y que nosotros cuando hacemos esa contabilidad, por ejemplo en la Tesorería General de la República, cuando lanzan los balances, cuando intentamos darle seguimiento a esos pasivos, por ejemplo, que no quieren reconocerlos como deuda, pero como contador o con los principios contables también es deuda. Por eso el dato del Consejo Monetario Centroamericano es posiblemente el que sea más real. Y esto ya quiere decir que si lo aceptamos, lo del Consejo Monetario, 20.000 millones
de dólares, estamos hablando de casi el 75% del Producto Interno Bruto. Y que eso para cualquier país, aunque alguien puede citar Japón, puede citar Estados Unidos, que supera más del 100% del endeudamiento público en relación a su Producto Interno Bruto, para un país como el nuestro, esa carga es prácticamente insostenible en primer lugar. Y luego, ¿por qué es insostenible? No porque en algún momento no la va a poder pagar, sino porque le está quitando margen de utilización de recursos que hay que pagar a la deuda para la salud, para la educación, para la infraestructura, porque el principal línea de gasto o egreso del Estado es el servicio de la deuda. No es salud, no es educación, no es infraestructura, no es ni siquiera, porque hay algunos sectores que ponen la defensa, los militares, etcétera, etcétera. No, la principal línea de egreso es prácticamente el servicio de la deuda. Y si usted le suma la burocracia, todo lo que se recauda de impuestos va para esas dos líneas. Ok, muy bien. Reitéreme las cifras, por favor, Ismael Cepeda. Deuda interna y deuda externa según los datos en poder del FOSDE, tomando en cuenta que usted me dice, los datos en poder del FOSDE no coinciden con los datos públicos de la Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Finanzas reporta a 30 de junio 15.179 millones de dólares. De deuda externa son 8.172 millones de dólares y la deuda interna 7.000 millones. Sin embargo, lo que mencioné en estos minutos es que hay hasta inconsistencias con el mismo sector público. El Banco Central, si se le agrega la deuda que tiene la autoridad monetaria, que ronda los 500 millones de dólares, estamos hablando que ya supera los 9.000 millones de dólares solo la deuda externa. Y si, bueno, todo lo que mencioné del tema de deuda interna, pues se habla ya o se acerca a los 20.000 millones de dólares la deuda pública del Estado de Honduras, y que se representa casi el 75% del Producto Interno Bruto. Bueno, con estos datos, ya el Estado de Honduras, según los datos del FOSDE expuestos esta mañana por Ismael Cepeda, los niveles de endeudamiento público se acercan a los 20.000 millones de dólares, según datos en poder del FOSDE. Yo le consulto a Julio Raudales, ¿en qué se ha venido utilizando estos recursos? Bueno, esta pregunta deberías de hacérsela a un funcionario de gobierno, particularmente al secretario de Finanzas. Pero usted, como analista y como auditor en materia económica, partiendo de su expertise, ¿estos recursos han servido para reducir la pobreza, para grandes obras en materia de infraestructura? ¿O qué visión tienen los analistas? ¿Qué visión tiene en este caso el Colegio de Economistas de nuestro país? Y también, ¿cómo debe de enfrentar el próximo gobierno este tremendo reto sobre el nivel de endeudamiento público que enfrenta hoy el Estado de Honduras? Licenciado Julio Raudales. Sí, Eric, bueno, yo no hablo como el Colegio Hondureño de Economistas, ¿verdad? Porque yo soy miembro del colegio, pero ni siquiera pertenezco a la Junta Directiva actualmente, así es que no estoy autorizado para hablar por el Colegio de Economistas. Hablo como un hondureño que estudia economía consistentemente y que además tengo alguna experiencia en el sector público, porque, como expresé anteriormente, trabajé 25 años ahí adentro del monstruo y conozco las entrañas. Entonces, ¿no? Lo que dice Ismael es cierto, hay bastantes discrepancias porque cada una de las instancias mencionadas, que son hondureñas, ¿verdad? Tanto la Secretaría de Finanzas como el Banco Central de Honduras y el Consejo Monetario Centroamericano son instancias hondureñas, porque Honduras, a pesar de que el Consejo es regional, pertenece, y en este momento, como bien dice Ismael, preside el Consejo. Entonces, a ver, es bien importante lo que decía Ismael. El tema de la insostenibilidad de la deuda puede convertirse en un elemento premiante para los próximos años. Esos son de los grandes retos que va a adquirir la nueva administración, porque, como bien decía Ismael, en este momento el servicio de la deuda externa, sumada a la planilla de sueldos y salarios,
sobrepasa como en 5.000 millones la recaudación tributaria esperada en el país. Y eso tiene, a ver, la recaudación tributaria es esperada. Ya es cierto, ya estamos en noviembre, ya podemos decir cuánto va a ser, ya lo mencionaste vos también, Eric, que más o menos inclusive se va a superar lo que estaba previsto en unos 6.000 y quizás en un poco más, ¿verdad?, millones de lempiras, porque la cosa ha ido mejor de lo que se esperaba. Pero aún así, Eric, aún considerando esto, los sueldos y salarios que tienen que pagarse obligatoriamente sí o sí, ¿verdad?, en el gobierno, más el servicio de la deuda es superior a la recaudación tributaria esperada. Y eso lo que nos está dejando claro es que si esto sigue creciendo de la forma en que lo ha venido haciendo los últimos 6 o 7 años, la cosa se va a volver insostenible. La amenaza de un default por parte de Honduras está latente, ¿verdad? Honduras siempre ha sido un buen pagador, pero el problema es qué va a suceder, Eric, si la deuda sigue creciendo y si el servicio de la deuda sigue creciendo como ha venido haciéndolo en los últimos años. ¿Qué va a pasar con los gastos recurrentes que el país tiene, que debe hacerse cargo de ellos? Entonces, eventualmente podría suceder en los próximos años, si no se le pone cuidado a esto, que el gobierno de Honduras decida no pagar la deuda para poder pagar los pasivos internos que tiene, como los sueldos y salarios, como los gastos administrativos, etcétera, y los otros compromisos que tienen los gobiernos y que le pueden generar una crisis social si no los paga. Ya imagínate que pasaran 2 o 3 meses sin pagar el salario a los maestros, ¿verdad?, o sin pagar el salario de los médicos, etcétera, etcétera. Eso podría generar una crisis, o sin hacerle la transferencia a los municipios, por ejemplo, ¿verdad?, que es tan importante esa transferencia para los municipios, sobre todo para las categorías C y D. Pero respondiendo a tu pregunta, Eric, yo creo que está bien clara la respuesta, ¿verdad?, en los indicadores. El gasto del gobierno se ha incrementado, repito, en más del doble. Mucho de ello proviene de endeudamiento interno y externo en el país. La deuda, sobre todo la interna, se ha más que incrementado en los últimos 12 años, ¿verdad? Es bien importante decirlo porque en el 2009 la deuda interna andaba más o menos en 5.000 millones de lempiras. Creo que 6.000 millones de lempiras a finales del gobierno del señor Zelaya y del señor Micheletti, ¿no? La deuda cerró más o menos en unos 6.000 millones de lempiras, la interna. Y como bien decía Ismael, en este momento, de acuerdo a las cifras que provee el Consejo Monetario Centroamericano, ¿verdad?, esa deuda anda arriba de los 200.000 millones de lempiras. Es decir, subió de 6.000 millones de lempiras. Oye bien, esto es para replay, ¿verdad? De 6.000 millones de lempiras que estaba a finales del 2009 a más de 200.000 millones de lempiras, si nos atenemos a las cifras del Consejo Monetario Centroamericano. Si nos atenemos a las cifras de finanzas, ¿verdad?, estaríamos hablando más o menos de unos 160.000 millones de lempiras, que tampoco es gran diferencia. O sea, estamos hablando de que la deuda interna se ha multiplicado, ¿verdad?, por 30, por 40, por 30. Esto es grave, porque además la deuda interna tiene un servicio de más corto plazo, es decir, hay que pagarla en un plazo más breve y además intereses más elevados, ¿no? O sea, se transforma en una mayor deuda con el paso del tiempo más rápidamente. Y repito, ¿en qué la hemos utilizado? Es evidente, la pobreza está más alta de lo que estaba cuando el golpe de Estado. El golpe de Estado se cerró con una pobreza de 59 de cada 100 hogares, con una pobreza extrema de 35 de cada 100 hogares. Y en este momento estamos con una pobreza de arriba del 70%, cifras que no ha querido revelar todavía el INE, ¿verdad? Pero ya hizo la encuesta, pero no ha querido revelar cifras porque el impacto de la pandemia fue tan fuerte que da pena revelar esas cifras, ¿verdad? Pero ya están en conocimiento de muchos de nosotros, ¿no?, de que la pobreza anda arriba del 70% de los hogares y la pobreza extrema arriba del 50% de los hogares. La escolaridad ha caído, ¿verdad?, evidentemente,
Los servicios de salud pues son más precarios, mucho más precarios que antes. La infraestructura del país sigue dañada después del paso de los huracanes, pues todavía no se ha logrado la reconstrucción. Es decir, ¿de qué ha servido entonces que hayamos incrementado tanto la deuda, Eric? Como te digo, la multiplicamos, ¿verdad? Imagínate, si eran 6.000 millones de lempiras y ahora son si nos atenemos a la cifra más baja, que es la de finanzas, ¿no? Son 160.000 millones, pues le hemos multiplicado prácticamente, ¿verdad? Por 20, por 30, ¿verdad? Esa cifra. Entonces, es realmente apremiante esta situación. Y en cuanto a la deuda externa, igual, en el 2009 veníamos saliendo de una condonación. Hay que recordar que en el 2005 la deuda externa del país apenas era de 1.500 millones de dólares. Y si en este momento estamos hablando de 8.000 millones de dólares de deuda externa, ¿por cuánto se ha multiplicado esto? Pues se ha multiplicado por más de 4%, casi por 5%. Casi por 5 la deuda externa. Entonces, realmente es una situación compleja, Eric, y lo peor de todo, como bien apuntabas, es que endeudarse tanto no ha servido de mucho porque los indicadores sociales del país no han mejorado, no somos más competitivos por esa deuda que se ha contraído, no tenemos mejores carreteras, no tenemos mejor energía eléctrica, no tenemos mejor infraestructura, no tenemos mejores escuelas, no tenemos más maestros, no tenemos maestros más capacitados, no tenemos más hospitales, más centros de salud, no tenemos indicadores de mortalidad materna, de nutrición, de prevalencia de enfermedades respiratorias en el país. No tenemos mejores indicadores prácticamente en nada. Yo quisiera más bien, ayúdame ahí, Ismael, a buscar con lupa algún indicador en que Honduras haya mejorado entre el 2010 y el 2021. Yo me atrevería a decir que no hay ni un solo indicador social en el cual Honduras haya mejorado, y evidentemente lo único que nos queda es una deuda multiplicada por varias cifras. Bueno, me quedo con esto último que dice el licenciado Julio Raudales. Endeudarse prácticamente no ha servido para nada en Honduras, porque los indicadores así lo revelan. Yo le consulto ahora a Ismael Cepeda, partiendo de lo expresado por Julio Raudales, que el próximo gobierno estaría a la vuelta de la esquina de enfrentar un default. ¿Qué significa esto? Para que le expliquemos a nuestros amigos televidentes, tomando en cuenta las cifras auditadas que maneja el Foro Social de la Deuda Externa, y también cómo hacerle frente a estos niveles de endeudamiento, cómo deberá enfrentar este nivel de endeudamiento el próximo gobierno, independientemente del color político, independientemente de la ideología que pregone el próximo gobierno. Ismael Cepeda. Comenzaría con sin duda la última pregunta, sobre todo porque dentro de las propuestas de los candidatos presidenciables hay una o un par de que realmente hay que hacer una auditoría forense de la deuda, que también ha sido planteamiento de FOSDE durante varios años. Lastimosamente, como nos gusta citar, no reconocen ese planteamiento hecho por el Foro Social de la Deuda Externa, que la auditoría forense lo que va a tratar también de demostrar es que los elementos de la corrupción, los elementos de la ineficiencia están presentes en este gran endeudamiento, y como ha citado el maestro Julio Raudales, pues se ha multiplicado deuda externa por 5, deuda interna hasta por 100, 200% se ha incrementado, y eso prácticamente lo que hay que decir es que posiblemente salga a la luz que este gran endeudamiento fue desviado para intereses particulares, el tema de corrupción. Y uno ve, por ejemplo, ciertas experiencias. Por ejemplo, Correa, cuando ingresó en su primer mandato, hizo una auditoría ciudadana de la deuda y pudo demostrar que el 60% aproximadamente de esa deuda externa, que hay confabulación de los organismos internacionales, era prácticamente una deuda odiosa, que ese concepto de deuda odiosa surge de que, bueno, hay deuda que se contrae por una finalidad
Es decir, el Trans 450 es un ejemplo clarísimo de ese concepto de deuda odiosa. Se contrae un endeudamiento para un fin. El fin era pues tener un BTS, es decir, un bus de transporte rápido para mejorar el transporte público en la capital, pero no se hizo. Es más, se construye, se destruye, etcétera, etcétera. Pero estamos pagando una deuda al Banco Interamericano de Desarrollo y esa deuda odiosa, pues posiblemente para Honduras alcance más porcentaje, vamos a decirlo de manera simple, que Ecuador. ¿Por qué? Porque vemos que los indicadores no han mejorado, como lo dijo el licenciado Julio Raudales, y que más bien prácticamente hemos empeorado. Estamos perdiendo bienes y servicios públicos, y por eso él decía, bueno, ¿qué pasa con estos indicadores de competitividad, de competencia, de productividad? Es más, no estamos cayendo. Entonces, por eso uno debe decir que la propuesta del próximo gobierno sin duda debe ser esa auditoría forense, y no solo por temas de corrupción, sino temas de tasas de interés, tema de temporalidad, de cuánto posiblemente, y aquí ya contesto su primera pregunta, cuánto hay disponibilidad de pagar conforme a las tasas de interés y los vencimientos de esa deuda interna y externa. Como también ha mencionado el licenciado Julio Raudales, es que la deuda interna, como al ser de menor plazo, posiblemente el riesgo de insostenibilidad esté por esa vía. Entonces, el default, como se conoce, o el no pago de cierto endeudamiento para un país, es igual que los hogares, cae en central de riesgo cuando uno no paga un artículo, cuando uno no paga un crédito en un banco. Y esa central de riesgo a nivel internacional, o si ya lo ponemos como a nivel de Estado, se paraliza los flujos crediticios. ¿Por qué? Porque usted ya se declara, entre comillas, aunque está este concepto o esta frase de que el Estado no quiebra, pues, sin embargo, ahí, por ejemplo, El Salvador es una de las experiencias últimas de Latinoamérica del default, es decir, del no pago de parte de su deuda también, porque esta situación no es que usted deja de pagar toda la deuda, sino que en el análisis entre interna, externa, o el desglose de la deuda interna entre pagar, por ejemplo, a los institutos de previsión o pagarle al sistema financiero o colocación de bonos, entonces ahí parten los análisis de decir, bueno, esto no lo pago, esto sí, y El Salvador lo que hizo fue no pagar al tema de los institutos de previsión. Entonces, pero esas son alertas para el sistema financiero nacional, para el sistema financiero internacional, para los organismos internacionales, para la colocación de bonos. Esas son las repercusiones de declarar el no pago de cierta deuda. O hay países que también han hecho, sobre todo en algunos de África, el no pago total de la deuda, y eso pues congela las cuentas, congela, por ejemplo, también el tema de atracción de inversiones, porque en un país que puede también ser intervenido financieramente por organismos internacionales, también no crea un ambiente propicio para las inversiones. Entonces hay varias repercusiones cuando un país declara el no pago de la deuda o de deudas parciales, como lo he mencionado. Ok, vamos a hacer una tercera pausa comercial. Antes vamos a colocar en pantalla ya este comunicado oficial que ha publicado el Ministerio Público sobre la captura del capitán en condición de retiro Santos Rodríguez Orellana. El Ministerio Público ejecutó este día la captura del excapitán de las Fuerzas Armadas Santos Rodríguez Orellana, a quien se le ha presentado requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, junto a Jennifer Lisset Bonilla, esposa, y Reina Lisset Bonilla, suegra. Al realizar el análisis financiero se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos un más de 2,5 millones del
lempiras y en salarios netos 813.918 lempiras. Sin embargo, su núcleo familiar, hablamos de la esposa y suegra, tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y la fuente de ingreso en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles. Con lo anterior se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la Administración de Rentas no es coherente con lo declarado según este comunicado hecho público hace algunos instantes por el Ministerio Público. De esta manera hacemos una tercera pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Ya estamos en la recta final de Foro Canal 10, nos queda una pausa comercial. Yo le consulto hoy a mis dos analistas invitados, a Julio Raudales y Ismael Cepeda. ¿Y cuáles tienen que ser las primeras acciones del próximo presidente de la República con su gabinete económico y también del Congreso Nacional? Porque muchas cosas en materia económica al final, por ejemplo el presupuesto de la República, se aprueba en el Congreso Nacional de la República. Licenciado Julio Raudales, en 3 minutos, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones a darle al próximo presidente? Primeras acciones a realizar de 1 a 5 al momento que asuma el poder de la nación el próximo 27 de enero, y también cuál debe ser el aporte del próximo Congreso Nacional, tomando en cuenta que también se necesitan los pesos y contrapesos desde el Poder Legislativo. Adelante, licenciado Julio Raudales. Sí, Eric, yo creo que va a ser indispensable una revisión profunda de la situación fiscal del país en los primeros días del gobierno, y dar a conocer lo más rápido posible al pueblo hondureño, a la ciudadanía en general, cuál es esa verdadera situación, porque no la conocemos. Como bien dice Ismael, hay bastante incertidumbre al respecto, no se sabe exactamente cómo andan las cuentas. Es muy interesante, Ismael, yo no sé si tuviste vos acceso, pero yo no lo tuve a los datos con mayor detalle del anteproyecto de presupuesto que se presentó al Congreso Nacional. No sabemos exactamente cuál va a ser el monto total que se va a pagar de servicio de deuda del próximo año. Entonces es muy importante que se haga una revisión exhaustiva de estas cifras para que la gente pueda estar enterada y saber de ahí en adelante qué decisiones hay que tomar, ¿verdad? Otro elemento importante: es necesario que las nuevas autoridades se reúnan con todas las entidades y las personas involucradas en el tema de la generación y distribución de energía eléctrica, para llegar a un acuerdo rápido e iniciar un proceso de negociación y así evitar una crisis energética en el país que se puede venir, Eric, si esto sigue creciendo de la forma en que lo ha estado haciendo. Así es que hay algunos otros elementos también que hay que ir revisando, pero creo que en principio va a ser indispensable que se puedan actualizar y poner en evidencia todas las cuentas fiscales del país, para evitar que vaya a haber una mayor escalada de crisis de este tipo en el país. Ok, muy bien. 3 minutos también para Ismael Cepeda antes de hacer la última pausa comercial. Primeras acciones que deberá de tomar responsablemente en materia económica el próximo presidente con su gabinete económico y también la contraparte de parte del Congreso Nacional de la República. Ismael Cepeda. Bueno, en el hilo conductor que hemos tenido en este programa, yo diría que la primera acción que debe tomar en materia económica, pero sobre todo de gestión pública, y el POSDE lo ha planteado, es una reingeniería del gobierno. Y eso lo ha planteado, es más, se planteó desde el 2013, si no mal recuerdo el dato, era ministro, el maestro Julio Raudales. Y eso de la reingeniería es ser más eficiente, ser más eficaz, como en políticas públicas, en el tema de la administración pública. Y hay un documento excepcional que sale de la Secretaría de Planificación, que trabajaron ciertos intelectuales, entre uno de ellos, si no mal recuerdo, el doctor
Rodulio Perdomo, y que eso, bueno, nos dice que ante una proliferación de instituciones públicas termina pues montándose funciones. Por ejemplo, el tema de derechos humanos, tenemos dos docentes, entonces está la Secretaría y está el CONADE. Si hablamos de energía, bueno, ya lo mencionamos. Si hablamos de infraestructura productiva, estamos hablando de varias instituciones que están haciendo carreteras, etcétera, etcétera. Es más, la mayoría, como mencionó el licenciado Julio, los está haciendo a través de la empresa privada. Entonces, esa reingeniería es sumamente necesaria, sobre todo también por lo que se habló del presupuesto, cómo se ha duplicado en 10 años, y por ende el tema de la burocracia. Luego, pues, la segunda acción para nosotros, y que también en lo que se ha planteado en el programa, es la auditoría forense de las deudas. Necesitamos saber qué cuentas realmente son las que el Estado ha asumido y que ha generado pues cierto bienestar, pero que también tenga la legalidad y ese compromiso de pago. Luego, el tercer elemento de suma importancia, creo que va a ser la recuperación de las empresas estatales, y que eso va a partir, como lo ha mencionado también el mismo licenciado Julio, es que va a tener que revisar enormemente el tema de costos de los generadores, el tema también de cuál es la real capacidad de ingresos que tienen estas empresas para hacer programas de inversión y así ponerse a tono, como decimos popularmente, con la competitividad actual. Y un cuarto y último elemento, yo diría que sin duda el tema de cohesión social, aunque no es abordado desde el aspecto económico, pero la cohesión social para la gobernabilidad y gobernanza que debe tener un gobierno debe de debatirse en dos áreas, o tiene dos cartas: o hace justicia o tiene paz. Y esto en ciencia política, como usted lo sabe, Eric, los gobiernos se decantan por la paz. Entonces va a existir lamentablemente impunidad, inmunidad para algunos, de todo el desastre que ha venido acarreando, porque si se decanta por la justicia, va a entrar en guerra y en conflicto con las élites políticas y económicas del país. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, mensaje final de parte de los economistas Julio Raudales y también de Ismael Cepeda. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Estamos finalizando Foro Canal 10 esta mañana hablando sobre el panorama económico a 23 días de las elecciones de este próximo 28 de noviembre, retos y desafíos del próximo gobierno. Un minuto para un mensaje final, licenciado Julio Raudales. Muchas gracias, Eric. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta mañana. Un saludo a todo el teleauditorio de Canal 10, a Ismael también, a todos los colegas del FOSDE que siempre han hecho tanto por hacer que en este país haya propuestas verdaderas en el tema económico. Solamente cerrar con la importancia, Eric, de que en el país, ahora que vamos a tener esta nueva oportunidad con un nuevo gobierno, si esto es así, pues que por favor se establezca un pacto social con responsabilidad fiscal. Esto es crucial en el país, es necesario y es absolutamente importante que este pacto sea consecuente y que involucre a todos los sectores para que en el país haya gobernanza. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a usted, licenciado Julio Raudales. Finalizo con Ismael Cepeda, analista económico del FOSDE. Un minuto para un mensaje final. Bueno, también me sumo al agradecimiento del espacio, y creo que en los momentos más decisivos de la historia siempre han sido durante los últimos 40 años las elecciones, para poder tener ciertas reconfiguraciones, y luego entonces uno podría decir que las elecciones generales va a ser una fecha contundente para ciertas transformaciones del país, y sería entonces votar conscientemente con tipos de análisis crítico de los planes de gobierno, de las líneas de acción, y por ende tomar la mejor decisión a quien le puede dar el voto, tanto en lo presidenciable, la alcaldía, y luego sin duda el Congreso Nacional, que luego pues va a escoger a otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, al Ministerio Público, al Tribunal Superior de Cuentas, al Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces también estas elecciones se debaten
otros poderes, y prácticamente podría concluir que en estas elecciones sin duda necesitamos que todos salgamos a votar. Ok, muy bien. Gracias por habernos acompañado esta mañana, analista económico del FOSDE, Ismael Cepeda, y también a Julio Raudales, analista económico, presidente del Colegio de Economistas de nuestro país. Tenemos que salir a votar, tenemos que fortalecer nuestra democracia, es el mensaje final. De esta manera llegamos a la recta final de una emisión más de su Foro Canal 10. Recuerde, la cita es este próximo viernes, siempre en punto de las 7 de la mañana.